Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte una reseña completa a este mando SCUF Nomad. Ponte cómodo porque tiene tecnología que me gustan y hay otras tecnologías que no me gustan. También tiene un precio razonable para las prestaciones que tienen y en este video te voy a decir todo y al final voy a darte mi veredicto final y voy a decirte si me voy o no me voy a quedar con él, ya que este video no ha sido patrocinado. Este ha sido un video a Costilla Records. De una vez voy a empezar hablando de algo importante y es que vas a poder, fíjate, vas a poder colocar cualquier dispositivo. Mira, también esto, mira que me pasó ahora mismo delante de ustedes y es que los botones, estos se pueden cambiar. Trae dos, tú lo puedes cambiar y me parece que, ¿verdad? Vas a poder usar con el que mejor tú te sientas, con el que más cómodo tú estés. Mira, cabe cualquier dispositivo, puede ser un Galaxy, ¿verdad? Pero me hubiese gustado de que esto pudiese ampliar un poquito más, porque fíjate, este es el máximo. Mira, este es el máximo. De hecho, yo tengo el S23 Ultra, lo tengo por ahí y mira, quedaría así. Y lo bueno también es que no importa si tú tienes una funda, vas a poder usar el control, vas a poder usar tu teléfono aunque tengas una funda. Y el tema de la cámara, fíjate que la cámara no choca con la base y esto se aprecia. También en caso de que no quieras, no te quepa el dispositivo, ¿verdad? En caso de que el dispositivo no quepa en esta parte, pues no pasa nada, ya que en caso de que tú quieras jugar así, pues puedes hacerlo, porque recuerda que este mando se conecta vía Bluetooth y ese es el primer detalle que quiero que tomes en cuenta en esta reseña, y es que la mayoría de controles para teléfonos pues vienen con la opción de USB por aquí por los lados, y esto lo que hace es que tú conectes el teléfono, ¿verdad? Vamos a decir, lo pones así por el USB, ya sea Lightning o USB-C, lo conecta y luego aquí en la parte de abajo tú conectas un USB o vas a poder, y esto es bueno porque al mismo tiempo de que juegas vas recargando la batería del teléfono. En este caso esto no pasa porque este mando no viene con el USB para tú poder recargarlo mientras estás jugando. Que hay que tomar esto en cuenta en caso de que tú quieras comprarlo, ya que si tú eres un gamer que vas a jugar jornadas largas de juego, pues tienes que tomar en cuenta de que no puedes cargar el teléfono mientras juega. Sí puedes hacerlo, pero tienes que hacerlo de esta manera. Tendrías que poner el teléfono así, poner el teléfono a cargarse y jugar de esta manera. Y en ese mismo orden, hay que mencionar que el mando también viene con autonomía de batería. Te proporciona hasta una autonomía de 16 horas de batería. Es decir, que tienes que tomar en cuenta dos cosas: que si tú eres un gamer que juega muchísimo por, ¿verdad?, jornadas muy largas, pues tienes que tomar en cuenta que el mando lleva batería y que también el teléfono o la tablet con la que tú estés jugando, porque lo probé con una tablet, la probé por ejemplo con el iPad de 12 pulgadas y funcionó sin problema. También lo probé con la MacBook Pro, lo sincronicé con la MacBook Pro de Apple y también funcionó sin problema. Lo sincronicé también con una PC con Windows a través de Bluetooth y también funcionó sin problema. Es decir, que esto es bueno y a la vez es malo. Es bueno porque vas a poder usar el control con muchos dispositivos vía Bluetooth, ¿verdad? Si lo comparas con un mando de esta categoría que venga con el USB-C aquí, que ese no viene con Bluetooth, necesariamente tú tienes que conectar el teléfono vía la entrada USB-C que va acá, y esto te fuerza a que sea un dispositivo exclusivamente, ¿verdad?, para jugar en móviles. En este caso, no es exclusivo para jugar en móviles porque vas a poder usarlo con otros dispositivos. Esto es una ventaja, pero es una desventaja si tú eres un usuario que juega mucho tiempo. A mí, en lo personal, me hubiese gustado que Corsair colocara, aparte de que sea Bluetooth, que colocara la entrada USB-C acá. Y de esta manera, cuando tú estás jugando, por ejemplo, si tú pones el control así, chicos, y me van a acusar, pero yo
los videos los hago así, no sé. Me hubiese gustado que mientras yo esté jugando, automáticamente el teléfono se esté cargando y que por la entrada USB-C normal por aquí, tú vas cargando el mando y al mismo tiempo vas cargando la batería del dispositivo el que esté usando. En este caso tiene que ser obligatoriamente un teléfono de Apple porque no está desarrollado para que tú puedas usarlo con Android. También eso es un punto que no me gusta. Está completamente certificado para que puedas usarlo sin problemas, tanto con, ¿verdad?, iOS, con la MacBook Pro y con Windows a través de Bluetooth. Pero lamentablemente, economía, me gusta, es súper cómodo, se siente bien. Tiene aquí dos palancas aquí abajo, los cuales tú vas a poder sincronizarla, ¿verdad? Personalizarla a través de la aplicación, porque viene una aplicación desarrollada para este control en el cual con tan solo tú hacer un clip, la aplicación de una vez sale y esto lo que hace es que te da la opción de tú poder personalizar el control y vas a poder, ¿verdad?, sacarle el mejor provecho. También me gusta que, fíjate, mira, que una de las ventajas es, mira, te voy a poner el teléfono así, permítame, te voy a poner el teléfono así, de esta manera, mira, mira, el teléfono ahí y mira, si yo hago esto, fíjate cómo estoy de manera inalámbrica y esto en cierta forma es una ventaja porque fíjate cómo tú puedes, ¿verdad? Puedes interactuar con el mando. Y fíjate ahí donde te dice que también es compatible con la PlayStation, es decir, vas a poder jugar los videojuegos que tú tengas en tu PlayStation 5 de manera remota y esto también se agradece y mira, vas a poder hacer esto. En mi caso, la verdad es que me gusta la tecnología que tiene y hay, ¿cómo te explico? Me gusta la tecnología que tiene, pero resalto de nuevo, me hubiese gustado que tuviese la entrada USB-C. Eso es en caso de que yo quiera hacer partidas largas, pues de esta manera cuando yo esté recargando la batería, pues lógicamente voy cargando el teléfono al mismo tiempo. En cuanto a la ergonomía y tecnología en los botones, cosas que hay que destacar. Lo primero es que este viene con una tecnología anti-drift, es decir, que ellos certifican que no vas a tener drift con este mando. Hasta este momento, llevo ya aproximadamente una semana probando este producto y hasta este momento no he tenido drift. Ha estado funcionando muy bien. Los joysticks se sienten bien a la hora de tú, por ejemplo, presionar para correr. Recuerden que en muchos juegos, para tú correr, tienes que presionar y luego avanzar y hacer algunas funciones de la mayoría de juegos presionando. Pues debo decirte de que no he tenido problemas en ese sentido. El mando funciona muy bien. También los botones, aunque a mí me hubiese gustado que estos botones fueran un poquito más grandes, porque siento que son muy pequeñitos y creo que, no sé, algunas desarrolladoras siguen apostando a que como es un mando portátil completamente, pues yo siento que pierdo experiencia de juego porque siento que los botones son muy pequeñitos. Yo tengo una mano súper grande y a la hora de estar jugando a veces me confundo con los botones porque son muy pequeños. Esto es ya a gusto personal. Ya esto va, ¿verdad? Va a gusto de cada quien. También la cruceta, me hubiese gustado que la cruceta sea un poquito más grande. Miren, no sé, y ahí te estoy pasando imagen un poquito más de cerca. Fíjate la cruceta que es pequeña, pero esto ya es un gusto personal mío. Los joystick sí lo siento bien. Las palancas de aquí atrás, tiene dos palancas, también se sienten bien y están estratégicamente colocadas en la parte de atrás y debo decirte de que si tú las personalizas, pues vas a poder sacarle también provecho a esto. Esto de aquí viene con un material agradable, que se siente agradable a la hora de cuando tú estás jugando, ¿verdad? Sientes que el control es muy cómodo y en ese sentido, en cuanto a ergonomía, le doy puntuación buena, tomando en cuenta que a mí me hubiese gustado que los botones sean un poquito más grandes. Que buscaran, por ejemplo, el estilo de tamaño de los controles normales, los controles que usamos para jugar en nuestras consolas. Eso hubiese sido brutal. Pero si colocan botones más grandes, pues esto quizá hubiese sacrificado un poco el tamaño. No sé. Yo creo que por eso es que ellos hacen estos botones pequeñitos. No voy a abundar mucho con este video porque esto es más como una reseña y experiencia al mismo tiempo. Conclusión final por parte mía.
¿Te quedarías tú con este mando? Pues yo diría de que sí. Cuesta ahora mismo $100, cuesta en el mercado y te da esa flexibilidad de que vas a poder usarlo con, ¿verdad? Los dispositivos que vienen vía Bluetooth. Cosas que no me gustan es que no vibra, no viene con vibración áctica, no tiene ningún tipo de vibración. También me hubiese gustado que, ¿verdad? Viniera con eso. Bien, a mí me hubiese gustado en lo personal que los gatillos, a pesar que estos gatillos se sienten agradables, me hubiese gustado que viniesen con la tecnología que tú puedes bajar y aumentar la sensibilidad y que los gatillos se presionaran como que si fuese un clip de mouse. Ya eso es una tecnología que nosotros la tenemos, que tú puedes usar, muchos mandos vienen con tecnología que tú presionas estos gatillos de aquí, aparte de que puedes activar y desactivar la sensibilidad o la velocidad hasta donde llega este gatillo, pues en este caso no, vienen estándar, tú vas a jugar así de esta manera, se sienten agradables, se sienten un poquito duros, siento yo, que si tú estás jugando un shooter por mucho tiempo, me parece que tu dedo se va a llegar a cansar porque siento que esto es un poquito recio. En cuanto a todo lo demás, este mando está perfecto y debo decirte que se va a quedar en mi laboratorio. Se va a quedar por dos razones. Primera razón, me gusta la opción de Bluetooth, ya que puedo transportarlo en mi bulto con mi MacBook Pro y puedo jugar ¿verdad? Mi juego de mi MacBook Pro de manera inalámbrica. Por eso me voy a quedar con él. También me gusta el precio. Cuesta, al día de hoy solamente cuesta $100. Si te lo compras, te recomiendo que bajes la aplicación de Corsair, que, ¿verdad? Es una aplicación muy buena. Vas a poder exprimir a fondo toda la tecnología. Otro punto negativo que no me gusta es que no es compatible o no está certificado para tú usarlo con Android. Así que ten cuidado en caso de que tú quieras comprarte este mando y decidas usarlo con Android. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Si se me quedó algo, no olvides dejarme un comentario y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.